Salmo 32. Este es un salmo que el Señor me ha expuesto y ha sido una bendición poder no solo estudiarlo, pero también ser desafiado por la palabra del Señor a través de este salmo que es muy conocido, el Salmo 32. Salmo 32. Esta mañana, al finalizar la alabanza, cantábamos una alabanza que tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a estar hablando, tiene que ver con la adoración al Señor y de qué manera, tiene que ver con una de las estrofas que decía: y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Y eso nos lleva a pensar en este Salmo 32. Si ustedes conocen algo acerca del Salmo 32, es el salmo que escribe David por inspiración del Señor en un momento de su vida, diríamos, un tanto o verdaderamente oscuro. Si hay una de las cosas que hoy cantábamos en las alabanzas, adorábamos al Señor en las canciones que fueron elegidas y alabanzas que fueron elegidas, es la esperanza que tenemos en Cristo. Y una de las señales del creyente maduro es cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces estamos no enfocados en este mundo, sino que nuestro enfoque, nuestros ojos están en Cristo y la esperanza que tenemos en Él. Un día terminaremos de luchar con nuestro pecado, ¿amén? Un día terminaremos de luchar con ese pecado que nos asedia muchas veces. Cada uno de nosotros lucha con diferentes cosas. Y por cierto, que el día que Cristo nos levante, nos dé una mente nueva, un corazón nuevo, nos lleve a su presencia, ya no lucharemos más con el pecado. Y eso es una de las esperanzas que tenemos, que el Señor haga en nuestra vida. Pero ¿qué sucede mientras tanto? ¿Qué sucede mientras estamos aquí en esta tierra? Y por cierto, luchamos con diferentes cosas. Y quiero llevar vuestros pensamientos entonces a este Salmo 32. Este, podríamos decir, es un salmo de esperanza y corrección. Es un salmo de esperanza y de corrección. David, después de su pecado con Betsabé, David, después de haber ocultado su pecado por mucho tiempo, se cree que más o menos cerca de un año, David ocultó su pecado delante de Dios. No porque Dios no supiera, sino que no tuvo una actitud de arrepentimiento, no tuvo una actitud de restauración, todo lo contrario. Una cosa le llevó a otra. Con un pecado iba tratando de tapar otro pecado. Cosa que es imposible, ustedes conocen la historia. No solo comete adulterio, después también manda a matar a su esposo. Y una cosa tras otra va ocultando. Y su corazón comienza a entenebrecerse, su corazón comienza a oscurecerse, su corazón comienza a estar en rebeldía contra Dios. No es hasta el nacimiento de su hijo que en ese tiempo viene el profeta allí a confrontar a David. Y el profeta Natán confronta a David. Ustedes conocen la historia de lo que así sucede. El profeta le hace la historia de aquel hombre que tenía una oveja y había sido pedida para sacrificio. Y David, en su corazón oscuro, quería tomar ventaja y tomar revancha, en una forma de decirlo, en contra de este hombre. Lo cierto es que Natán le apunta y le dice: este eres tú. Y no fue hasta ese momento que, podríamos decir, le cayó la ficha a David y entendió y reconoció su pecado. Y escribe por inspiración divina este pasaje casi un año después de haberse rebelado contra Dios.
Es paradójico decirlo también cuando citamos Proverbios 28:13, ustedes lo sabrán de memoria, pero nos dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es paradójico decirlo porque ¿quién lo escribe? Salomón, ¿verdad? Es Salomón, su hijo, que escribe esto en un momento donde en su vida estaba en un punto alto, espiritualmente hablando. Escribe Proverbios y escribe justamente, tal vez aún pensando en lo que había sucedido con su propio padre. No lo podemos probar, pero tal vez eso tendría en mente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hermanos, nosotros hemos sido llamados a justamente hacer esto, a confesar nuestros pecados delante del Señor y buscar de su misericordia, Y quisiera que miremos a este salmo entonces en esta mañana con un título en mente, con un tema en mente, y este sería el título que le pondríamos a este salmo: Mi única salida, confesión y restauración. Mi única salida, confesión y restauración. Como subtítulo tal vez podríamos poner: cómo lidiar con mi pecado, y veremos 4 pasos que nos enseña David aquí mismo en su propia experiencia, en su propio lidiar con su propio pecado, con su propio corazón. Y se los voy a dar desde el principio, así nos vamos interiorizando en lo que hoy vamos a ver. Pero en los versículos 3 y 4 y versículo 9 está el primer paso, que es el reconocimiento de la locura de la obstinación. La locura de la obstinación. Y ya vamos a hablar acerca de eso. En los versículos 5 al 7 está la liberación única y verdadera. Versículos 5 al 7, la liberación única y verdadera. El tercer paso es la comunión restaurada. Versículos 8 y 10 al 11. Versículos 8 y 10 al 11. Y por último, vamos a mirar los primeros 2 versículos del Salmo con el objetivo a mantener. El objetivo a mantener. Quisiera dar rápidamente lectura a este Salmo, y ustedes me siguen ahí en sus Biblias, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, y noten esa expresión, por favor: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oramos. Padre, queremos encomendar nuestro tiempo delante de ti. Oramos, Padre, que tú nos ilumines a través de la obra de tu Espíritu. Tú nos des entendimiento. Tú nos muestres tal vez cosas ocultas en nuestro corazón, las cuales queremos venir delante de ti, confesarla y apartarnos, Señor, de esa actitud. Oramos, Padre, con esperanza, con gozo, con alegría, como tú también nos enseñas. Porque siempre hay gozo y esperanza en aquel que se arrepiente delante de ti, Señor, y se aparta del pecado.
Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia preciosa de cada día que tú nos renuevas y nos das. Pedimos ahora tu bendición. Quita de nosotros cualquier estorbo. Utiliza a tu siervo para honra y gloria tuya, Señor, para comunicar tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mi única salida, confesión y restauración. ¿Cómo lidiar con mi pecado, bíblicamente hablando? ¿No te ha pasado muchas veces que nosotros confesamos o decimos que confesamos nuestro pecado delante del Señor? Decimos algo porque nuestra conciencia nos está acusando, decimos algo porque reconocemos que hemos hecho mal, pero poco tiempo después volvemos a lo mismo. Tropezamos con la misma piedra. Volvemos a una misma actitud y nuestra lucha continúa. Y creo que no es hasta que nosotros entendemos los pasos bíblicos, comprendemos, pero también actuamos según lo que la Escritura nos enseña de cómo lidiar con nuestro pecado. Lo bueno de un pasaje como esto es que no solo nos da la corrección, pero también nos da la esperanza, como decíamos al principio. Y la esperanza está en Cristo, la esperanza está en la salvación que tenemos en el Señor, en el perdón de los pecados y en la restauración y la obra transformadora que quiere hacer Cristo en nuestras vidas. Amén. Para eso estamos en esta tierra, para seguir creciendo en nuestra relación íntima y personal con el Señor, para ser transformados poderosamente por el Señor, radicalmente transformados en el poder del Señor para vivir una vida santa delante de Dios, para que la iglesia viva una vida santa delante del Señor. No estoy diciendo una vida perfecta, es una vida santa. Dios sabe que nosotros no podemos ofrecerle la perfección, no va a ser sino hasta aquel día que estemos con Él, que Él nos dará esa perfección. Pero hasta ese día tú y yo lidiaremos con nuestro pecado, lidiaremos con nuestro corazón y con las cosas que a veces mantenemos y luchamos en nuestra vida, y Dios nos da el remedio, Dios nos da la salida. Miremos entonces con esos pensamientos estos 4 pasos que se nos presenta en el pasaje aquí del Salmo 32. El Salmo 32 podríamos estudiarlo en conjunto con el Salmo 51, muy conocido también, en la confesión más detallada de David delante del Señor. Sería bueno que en casa por lo menos lo miráramos y lo cotejáramos. Alguna referencia vamos a hacer en el día de hoy. Pero miremos entonces a este primer paso, la locura de la obstinación. Y noten que vamos a dejar los primeros 2 versículos, el 1 y el 2, para cerrar el mensaje del día de hoy. Porque los versículos 1 y 2 nos dan la esperanza de mantenernos firmes en nuestra profesión delante del Señor con un corazón limpio. Y ese es nuestro objetivo. Y ahí iremos al final de este mensaje. La locura de la obstinación. La locura de la obstinación. Noten versículos 3 y 4, por favor, y luego vamos a saltar al 9. Dice allí David: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quiero que noten algo en cuanto a el pasaje en sí, pero empezando en los primeros versículos, no vamos a tocar el tema que ellos tocan, pero quiero mostrarte 3 palabras que se utilizan en estos versículos y a lo largo del Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión, noten esa palabra, transgresión. Luego dice en versículo 2, al final del versículo 1 dice, y cubierto su pecado, transgresión y pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay engaño. Más adelante va a nuevamente mencionar estas palabras
en su nueva actitud, podríamos decir David, cuando en los versículos 5 al 7 allí vuelve a mencionar estas tres palabras. Y notemos algo acerca de estas tres palabras que definen lo que es una acción en contra de Dios. Estas tres palabras que el Antiguo Testamento nos va a traer una y otra vez. Si ustedes no las tienen subrayadas mentalmente o literalmente en sus Biblias, sería bueno poder subrayarlas porque mientras leemos en el Antiguo Testamento, estas tres palabras van a resurgir. Estas tres palabras son mencionadas una y otra vez a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento especialmente, para definirnos qué es el pecado. Y allí son entonces mencionadas transgresión, pecado y iniquidad. Y transgresión, la definición simple de transgresión significa traspasar los límites establecidos. Transgredir en contra de Dios es pasar sus límites establecidos. Sus límites establecidos. En estos días ustedes también lo habrán notado aquí, pero estábamos en San Luis, llegamos el martes y como, bueno, gente del interior, medio de Montevideo ahora, inmediatamente bajamos a la playa. Bueno, bajaron a la playa, debería mejor decir, pues yo me quedé en la camioneta, hacía un frío y un viento tremendo. Fuimos hasta la Rambla, allí nos quedamos, yo me quedé tomando unos matecitos, Andrea y Meli bajaron. Se llevaron una sorpresa. ¿Qué era? No había casi playa. Por el viento que había ya no había casi playa, ¿no? Y eso me hizo recordar, cuando pensaba en eso, ¿no? Me hizo recordar, ¿te has dado cuenta que la Escritura nos dice que Dios le puso un límite al mar? Dios estableció los límites de ese mar. Y por más de que, obviamente, esta tormenta, una sudestada, o por más que la marea crezca, llega a un límite donde dice Dios, hasta ahí no vas a pasar. Y Dios hizo eso en su creación. Quiero usar esa ilustración para llevarnos a lo que quiere decir esta palabra, transgresión, traspasar los límites establecidos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando pecamos contra el Señor. Traspasamos los límites establecidos. En otras expresiones en el Antiguo Testamento habla de traspasar los límites antiguos. Es otra expresión para hablar de lo mismo, no traspases los límites ya establecidos por el Señor. Y cada vez que nosotros pecamos en contra de Dios, estamos transgrediendo, estamos atravesando, traspasando los límites establecidos. Me acuerdo del presidente del instituto donde nosotros fuimos a estudiar para servir al Señor. Tenía una frase, una historia muy, muy jocosa. Teníamos el tiempo de predicación de todos los días, de toda la semana, en la mañana, y nos reuníamos en el gimnasio. Allí se ponían sillas y demás. Y él tenía una famosa expresión que decía en cuanto a mantener las reglas en la universidad, en cuanto a cómo usábamos el tiempo y por el porqué de las reglas y lo que Dios había establecido. Y él decía, imagínense acá en el gimnasio, y ustedes vienen en el medio del gimnasio, hacen piruetas, saltan ruedas de carro, se dan vuelta a carnero, van corriendo en el medio del gimnasio. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ahora imaginémonos haciendo lo mismo, pero contra la pared, cualquiera de las paredes del gimnasio. Imaginémonos haciendo lo mismo, dándonos vuelta de carro en contra de la pared, haciendo piruetas, nos íbamos a reventar, ¿cierto? Es una ilustración muy simple, pero él hablaba de esto mismo. Cuando nosotros nos acercamos tanto a los límites establecidos por Dios, de tal manera que nos vamos a chocar contra la pared, nos va a doler. Y teniendo la libertad que tenemos en Cristo de vivir la vida cristiana con total libertad, perdemos esa libertad cuando transgredimos los límites. Luego utiliza aquí el pasaje la palabra pecado,
Y la palabra pecado significa literalmente errar al blanco. Errar por completo al blanco. Y la ilustración, si ustedes lo puedo pintar en sus mentes, está de ese blanco donde el arquero está tirando sus flechas. Y su meta es pegar en el centro, ¿no? Y el pecado significa errarle al blanco. El objetivo del arquero es pegar en el centro. Pero el pecado ni siquiera le pega a los aros que están allí alrededor de ese objetivo principal. Errar al blanco es errar completamente, eso es pecado. La palabra iniquidad significa torcido o distorsionado. Torcido o distorsionado. Y estas son las expresiones o las palabras que Dios utiliza para describir nuestro estado, nos guste o no, pero para describir nuestro estado cuando vamos en contra de Dios. Cuando salimos fuera de los límites, o erramos al blanco, o nos torcemos, o nos distorsionamos. Y esto lo encontrarás a lo largo especialmente del Antiguo Testamento, y obviamente que también lo declara en el Nuevo Testamento, pero utiliza especialmente en el Antiguo estas palabras. Quiero que noten ahora el efecto del pecado encubierto en este primer punto. El efecto del pecado encubierto. La locura de la obstinación. No quiero testimonios esta mañana, porque si fuéramos a dar testimonios, capaz yo tenía que levantar la mano primero. Pero ¿quién de ustedes puede pensar en un momento de obstinación en nuestras vidas? Cuando porfiamos y porfiamos. Y queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos. Eso se llama obstinación. Somos porfiados. En otra expresión que usó el Señor para referirse a esto mismo del pueblo de Israel, dijo que eran duros de servir. Duros de servir. Obstinados. No, porfiamos contra Dios. Es como cuando a veces no queremos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, ¿no tendrás algo más? Pues yo pienso que capaz esto otro sería mejor, Señor, ¿no? Ir por este otro camino capaz sería mucho más fácil. Y Dios nos muestra el camino que debemos andar. El camino que debemos andar. La locura de la obstinación. A David le duró la locura de la obstinación casi un año. Donde por más que quiso ocultar, por más que quiso tapar, por más que quiso ocultarlo de otras personas, y otros no sabían, algunos sí sabían de lo que había hecho, otros no, ocultó su pecado, empezó a endurecer su corazón delante de Dios. Su corazón fue entenebrecido, cayó más en tiniebla que en luz. Y a lo largo de todo ese tiempo su corazón se apartó del Señor. Y uno dice, David, sí, David. Tal vez lo que deberíamos decir, si David le pasó eso, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo el Señor, si a David le pasó eso, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar alertas y advertidos de que si no tomamos las cosas seriamente, a nosotros también nos puede pasar? La locura de la obstinación. Y lo he llamado de esa manera porque no encontré otra forma de describir lo que significa y lo que es nosotros con esa actitud delante de Dios. Es locura. Y David describe las consecuencias de su locura, el efecto del pecado encubierto en estos versículos 3 y 4. Mientras callé, mientras oculté, mientras me mantuve allí, encubriendo mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y noten las consecuencias, obviamente primero y ante que nada en lo espiritual, su relación personal con el Dios vivo a quien él servía, como líder de la nación de Israel, como líder espiritual de Israel. Él como rey había caído de tal manera que su obstinación había tenido consecuencias obviamente espirituales, pero también consecuencias físicas.
David describe su estado también en lo físico. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se envejecieron mis huesos. Y noten lo que dice al final del versículo 3. En mi gemir todo el día. David está diciendo, se envejecieron mis huesos, me enfermé de tal manera que me dolía todo mi cuerpo. En mi gemir todo el día, porque se había grabado la mano del Señor. Vamos a ir más adelante, ustedes no tienen que ir a capítulo 51, pero quiero leerles un versículo en el 51:8, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Se recrearán los huesos que has abatido. Y el Señor en su amor, el Señor en su mano como Padre amoroso, no podía dejar de que David siguiera obstinado como lo estaba. Todo ese tiempo Dios no dio vuelta a su cara. Todo ese tiempo Dios no tapó sus ojos como lo hace con nosotros. Él no tapa sus ojos. Él no se da vuelta y bueno, dice, voy a dejar que Sergio siga el camino que quiera seguir. Total. No, como Padre amoroso, Él viene a mí. Como Padre tierno y misericordioso, Él viene a mí y a veces me hace pasar por cosas difíciles para que yo me dé cuenta en qué camino estoy yendo. Para que me dé cuenta qué límites he traspasado. Cómo le he errado al blanco y cómo me he obstinado en mi actitud. Si dijéramos que podemos citar un pasaje que habla de la mano bondadosa del Señor, quisiera llevarles rápidamente, ya volvemos al Salmo 32, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Mientras ustedes van buscando o escuchando, quiero leerles algunos versículos de esta mano amorosa del Padre Celestial que nos corrige, que nos exhorta, que nos lleva a encauzarnos nuevamente por el camino que debemos andar. A partir del versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Porque Dios nos ama, no va a dejar que nosotros sigamos el curso equivocado de nuestras vidas. Va a traer una y otra vez, cada día, oportunidades para que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante del Señor y nos apartemos. Para que confesemos nuestro pecado delante de Él. Hermanos, la disciplina del Señor es una disciplina amorosa. Demuestra la misericordia que Él tiene por nosotros y demuestra que realmente Él es nuestro Padre Celestial. Él es el ejemplo, y hago un pequeño paréntesis si ustedes me lo permiten. Él es el ejemplo, por supuesto, en todo, pero es el ejemplo de la educación de nuestros hijos hoy en día. ¿Y por qué lo menciono? Porque hoy en día está establecido en este mundo en que vivimos que no corrijas a tu hijo. Deja que él siga nomás. Cuando él crezca, va a tomar sus decisiones.
No lo inculques en los caminos de Dios. Deja que Él crezca y en su tiempo tomará sus decisiones. ¿Han escuchado esto ustedes? No soy el único. ¿Tiene problemas de conducta? Me iba a meter en problemas. Ay. El pastor, yo me voy hoy, así que no hay problema, ¿no? ¿Tiene problemas de conducta el chico? ¿A dónde se lo lleva primero? ¿Cuál es la solución que hoy el mundo nos ofrece? Hacé cita, por favor, con el psicólogo ya. Porque yo ya no puedo más con este o con esta. Y no podemos pedirle peras al olmo cuando eso viene de parte del mundo. Para mí lo más doloroso en mi corazón es cuando veo a los creyentes hacer lo mismo. Y Dios nos ha enseñado de qué manera nosotros amorosamente, tiernamente, debemos de corregir a nuestros hijos. Debemos ayudarles. Debemos de disciplinarlos. Y para mí es muy gráfico lo que ese pasaje y otros pasajes en la Escritura dicen en cuanto a quien no corrige, simplemente dice no ama. Si vos no corregís, si el Señor no nos corrige a nosotros, no está mostrando que Él nos ama. Es más, ahí en hebreo dice que nos trata como bastardos, no como hijos. Así que no te dejes engañar por la filosofía humana de nuestros días. Y educar a los hijos es una bendición. Educar a los hijos es algo que el Señor nos ha dado a nosotros como una responsabilidad. Y papá, mamá, un día tú y yo daremos cuenta delante del Señor. Por cómo educamos, por cómo corregimos a nuestros hijos. Esa era la chapa del mensaje, ¿no? Pero volvamos aquí Salmo 32. David reconoce cuánto ha sido el efecto en su vida, en lo espiritual y en lo físico. Reconoce que Dios ha tratado con él. Dice allí, porque en versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Eso me hace pensar, ¿no? Si él reconocía que desde el principio la mano del Señor de corrección estaba sobre él, pero luego su corazón estaba rebelde y oscuro, y al mismo tiempo estaba esa lucha dentro de sí de reconocer la mano del Señor en corrección, día tras día, tu mano estuvo sobre mí. Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Si hay algo que confesar y dejar que el Señor arregle nuestras vidas, hagámoslo. No pongas tu corazón en una actitud de obstinación. De obstinación. Mírenlo cómo el Señor compara en versículo 9 al obstinado. No seas como el caballo o como el mulo. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué ilustración, ¿no? Tanto para uno u otro animal de carga. Y Dios dice, el que es obstinado es comparado con un caballo como un mulo. Me pregunto si así es como Dios nos ve muchas veces. Obstinados en nuestra actitud. El efecto del pecado encubierto, la locura de la obstinación. Noten algo muy sencillo, pero en este pasaje, en los Salmos, es repetitivamente lo vemos, pero mencionado o ilustrado. Ustedes ven que debieran, después del versículo 4, tener una pequeña palabra del costado derecho o izquierdo.
Es la palabra Sela o Selah. Recuerden ustedes que los salmos fueron usados como un tiempo de adoración y alabanza para el pueblo de Israel. La palabra Selah allí era usada para tomar una pausa musical dentro de ese himno que cantaban y tomar una pausa allí para luego retomar. Pero más allá de que los israelitas lo usaban como un himnario, la pausa está puesta por el Señor para que nosotros reflexionemos en lo que hemos escuchado. La obstinación y nuestra actitud de nuestro corazón. Hay una pequeña pausa allí. Reflexiona en tu corazón por lo que el Señor está diciendo. Esta pausa no solo está después del versículo 4, está después del versículo 5, donde el tema es allí la liberación única y verdadera, la confesión y la restauración. Y después de ese versículo 5 y lo que dice, ya lo vamos a ver, hay otra pausa para reflexionar. Y luego después del versículo 7, cuando termina allí de mencionar lo que ha sido restaurado, hay otra pausa. Hay otra pausa. Son pausas que nos dan a nosotros la oportunidad de reflexionar sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida y dónde estamos. No solo la locura de la obstinación, pero miremos rápidamente la liberación única y verdadera. Dice David en versículos 5 al 7, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad, la maldad de mi pecado. En ese versículo 5, David ahora es el que menciona las tres expresiones usadas que nos describen nuestra actitud de pecado. Pecado, iniquidad o transgresión. Es más, si tú miras en el original, en el hebreo, la palabra maldad al final del versículo 5 también quiere decir iniquidad. También quiere decir iniquidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? David quiere asegurarse que delante del Señor y a través de todo este tiempo de obstinación, de rebeldía en contra de Dios, David ahora cuando confiesa al Señor, cuando vuelve a sus cabales, cuando dejó de ser un mulo o un caballo y ahora Dios ha traído luz a su corazón porque su actitud ha cambiado, David reconoce, confiesa, se arrepienta de su pecado, mencionando todas las veces que Dios menciona de la descripción del pecado en su vida. Pecado, transgresión, iniquidad. En otras palabras, como siempre debe de suceder, el pecador debe estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca del pecado. Con lo que Dios dice acerca del pecado. En otras palabras, David dice, basta ya con excusas. Basta ya de tapar mis pecados con otros pecados. Basta ya de ocultarlo. Basta ya de llevar este tiempo de obstinación. Mi pecado te declararé. Y él reconoce que ha encubierto su pecado, su iniquidad delante del Señor. No encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones. Noten aquí tres expresiones que nos hablan del cambio radical en la vida de David. Primero, la palabra declarar. La palabra declarar. Mi pecado te declararé. ¿Cuántos de nosotros hemos, en nuestra confesión delante del Señor, le hemos pedido al Señor, perdónanos, Señor, perdóname por mis pecados? Levanto yo honestamente mi mano primero. Y muchas veces el Señor ha traído convicción a mi corazón, como que si lo viera el Señor preguntarme, ¿por cuál de ellos me estás pidiendo perdón? ¿Por cuál de ellos?
Porque la palabra declarar significa allí ponerlo o anunciarlo tal como es. Tal como es. Eso es declarar, como es aquí expresado por David. Noten también su actitud, como ya mencionamos. Llegó al momento de decir, no voy a encubrir ya más mi pecado. Voy a confesarlo y no taparlo. Voy a confesarlo y no taparlo. Y por último, la expresión confesó. Confesó. Y esa palabra confesar significa, escuchen bien por favor, significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. En otras palabras, no es simplemente el mencionar, no es simplemente el decir, he mentido contra ti, Señor. Significa tener un concepto de lo que es la mentira y cómo Dios lo ve. ¿Me entiende la diferencia? Eso es lo que está haciendo ahora David. De esa manera está confesando como nosotros debemos de confesar. Para ilustrarlo, quiero leerles el pasaje que ustedes ya conocen. Pero unos versículos del 51, del Salmo 51. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No vamos a seguir, ustedes pueden hacer en casa, pero la confesión genuina, única y verdadera, la única salida de David como de nosotros es confesar de esta manera el pecado delante del Señor. Es confesarlo diciendo lo mismo que el Señor dice acerca del pecado. Esto nos lleva no solo a una confesión de labios, sino a un corazón contrito y rendido delante del Señor, humillado delante del Señor, y a un cambio o una transformación. No sé cuántos de ustedes han leído el libro Radical. No sé si algunos tal vez lo han leído. Allí el autor habla de que cuando una persona, un ser humano, viene a conocer a Cristo como Señor y Salvador, debiera haber una transformación radical de su vida. Algunos un poco más en tiempo, otros más despacio, otros más rápido, pero esto de quedarnos a media y de estar con un pie en el mundo y con un pie en el Señor no existe para Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida radical, una vida de transformación delante de Él. Y es lo que está haciendo aquí David. La liberación única y verdadera. No hay otro camino. David lo buscó. Lo buscó haciendo esto, lo buscó haciendo aquello, lo buscó tapando de esta manera, lo buscó de distintas maneras, pero no lo encontró, por supuesto que no lo encontró. Porque hay una sola manera de arreglar nuestras cuentas con el Señor, y esa es confesar, declarar, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y apartarnos. Y apartarnos. Selah. Selah. Pausa de reflexión. Reflexionemos en lo que está diciendo la palabra. No solo la locura de la obstinación, primer paso, su reconocimiento de esa locura, la liberación única y verdadera, pero noten ahora la comunión restaurada. Versículo 8, y lo vamos a saltar al 10 y 11. La comunión restaurada. Antes de eso, quiero sí mencionar
solamente por lo menos leer. Miren versículo 6. Después de esta declaración de versículo 1, de esta confesión de arrepentimiento, dice David en versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Me lo permiten decir de esta manera? Proféticamente, de alguna manera decirlo, proféticamente David estaba hablando de todos nosotros hoy. Por esta razón, la razón de confesar, arreglar nuestras cuentas delante del Señor, por esto mismo que he hecho yo ahora, después de todo este tiempo, orará todo santo a ti, Señor, y confesará su pecado delante de Dios. Por eso luego él dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué está confesando en sí mismo indirectamente David? Las aguas que yo recibí, que me anegaron, no van a llegar a aquellos que confiesan, a aquellos que oran al Señor con la actitud de arrepentimiento. Y por eso reconoce, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Todo esto es lo que David había perdido. Y eso nos lleva entonces a la comunión restaurada que vemos en el versículo 8. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y quiero hacerles notar en estos versículos dos aspectos de esta comunión restaurada que volvemos a recobrar. Es recobrado nuestro entendimiento, versículo 8, y es recobrado el verdadero gozo, versículos 10 y 11. Recobramos nuestro entendimiento. El pecado nos turba, nos oscurece, nuestra visión está oscurecida y no vemos claramente. Nuestro GPS está desenfocado. ¿No les ha pasado? A veces ponen el GPS y dice, gira, ¿no? Y dice, recalculando, ¿no? Vos tomaste un camino que el GPS te estaba diciendo que no vayas y está recalculando. Y así estamos nosotros a veces en nuestra vida espiritual, recalculando. Porque hemos tomado un camino que no deberíamos ir. Y por eso dice aquí David, le dice el Señor a David, te haré entender y te enseñaré. Recobra el entendimiento que había perdido a través de cultivar el pecado todo este tiempo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. David, vos ibas por un camino equivocado. Tu pecado te estaba llevando a la perdición. Pero cuando vienes a mí, David, ahora yo te voy a enseñar, ahora yo te voy a hacer entender lo que vos hasta acá, por todo este tiempo, no entendías. Lo que no sabías, yo te voy a enseñar. Y te voy a enseñar no este camino que tú fuiste, sino te voy a enseñar este camino ahora nuevo que yo quiero revelarte a ti. Dios en su gracia y misericordia nos pone en un nuevo camino. Amén. Eso es lo que quiere hacer el Señor por nosotros. Por eso hay esperanza y gozo en el pecado que es arrepentido y confesado. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Luego dice, fijaré mis ojos. Fijaré mis ojos, sobre ti fijaré mis ojos. La palabra fijar allí significa deliberar o resolver. Y dice el Señor, yo voy a hacer esto por ti. También es usada como aconsejar, como acordar, como aquella persona que avisa o como el consejero. Sobre ti fijaré, yo te voy a aconsejar, mi atención estará en ti, David, ahora. Tú te habías alejado de mí, pero yo no de ti. Gracias al Señor por su misericordia, ¿no? Cuando nosotros intentamos alejarnos de Él obstinadamente, Él está a nuestro lado pacientemente corrigiéndonos
pacientemente llamándonos al arrepentimiento. Sobre ti fijaré mis ojos. Él ha recobrado en este momento el entendimiento, la sabiduría. Podríamos ilustrarlo con muchos pasajes en el libro de Proverbios. Que mayor tesoro para nosotros no es la plata, no es el dinero, no es el oro, no es las piedras preciosas. Proverbios una y otra vez nos habla que el mayor tesoro de nuestra vida es la sabiduría, la inteligencia en Cristo Jesús. Cuando Pablo ora por la iglesia de Colosenses, ora que el Señor les dé conocimiento y inteligencia espiritual para conocer más de Él. Y eso es lo que nos roba el pecado que cautivamos en nuestra vida. No solo recobró el entendimiento, pero también recobró el gozo que había perdido. Y dice allí en el versículo 10, en la segunda parte, más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Si esperamos en el Señor nos librará, el Señor nos fortalecerá y su misericordia es cada día con nosotros. Hoy la renovó, cada mañana renueva Él su misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué diferencia en la actitud, en su semblante estoy seguro, en su rostro, pero en su corazón de David ahora. Llama y nos llama a nosotros a estar alegres, a estar gozosos, todos los justos, cantar con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Porque yo no lo hice por mucho tiempo y perdí el gozo de mi salvación. Lean Salmo 51. Renueva en mí ese espíritu recto y nuevo delante del Señor. Recobró el verdadero gozo, hermanos. Y no hay mayor gozo que nos asegura el Señor, no yo esta mañana, no hay mayor gozo que tú y yo caminemos en el Señor obedientemente, volvamos a los caminos que Él ha trazado por nosotros y volvamos a servirle a Él con gozo y alegría y adorar al Señor con ese espíritu. Cierro con estos pensamientos en el último paso que se nos enseña. David reconoció la locura de la obstinación, la liberación única y verdadera en la cual encontró en el Señor y la comunión restaurada. Ahora quiero que nos vayamos pensando en estos dos versículos, el 1 y el 2. El objetivo a mantener. El objetivo a mantener. Y hay una doble bienaventuranza en estos versículos, ustedes ya lo notaron. Bienaventurado aquel, dice el versículo 1, y luego de nuevo en versículo 2, bienaventurado el hombre. Una doble bienaventuranza, dice David aquí, y este es el objetivo, esta es la meta por la cual nosotros debemos de perseverar en el Señor. Es la meta por la cual tú y yo debemos mantener cuentas cortas con el Señor. Confesar cada día nuestros pecados, arrepentirnos y seguirle a Él. Recobrar nuestro gozo, nuestra alegría en el Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y noten que David, porque a veces tomamos una actitud errónea, ¿no? Tratamos de defendernos a nosotros mismos pensando que este salmo nos pinta a alguien que es perfecto. Y nosotros estamos fuera de esa mirada. David no es lo que dice. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, lean la siguiente expresión, los siguientes verbos, ha sido perdonado, ha sido perdonada. O sea que este verbo está en una transición hablando de lo que había ya sucedido. No dice que es perfecto y no pecó. Bienaventurado el hombre que sus pecados han sido restaurados, perdonados en el Señor. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bendición, hermanos. Qué bendición.
Qué bienaventuranza para nosotros encontrarnos de esta manera y que nuestra meta y objetivo y el Señor nos ayude y nos fortalezca, porque en nuestras fuerzas no podemos, fracasaremos. Pero en las fuerzas del Señor podemos lograrlo. Esto no es un objetivo inalcanzable. Esto es un objetivo que tú y yo debemos de tener delante del Señor y fortalecernos en su palabra, fortalecernos en nuestro caminar y disfrutar de las bienaventuranzas del Señor. Este salmo es un salmo de esperanza. Es de corrección, claro que sí, pero es de esperanza. Y espero que esta mañana, valga esa redundancia, tú y yo nos vayamos de aquí con una esperanza renovada. Serios en nuestro caminar con el Señor, serios en nuestra conducta y nuestro proceder de cómo vemos el pecado en nuestra vida. Y nos cuidemos de la obstinación. No te pongas rebelde contra el Señor. Quebranta tu corazón delante de Él, adórale, arrepiéntete. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida y con la mía. El Señor nos ayude esta mañana, queridos hermanos. Hemos sido llamados a pausar, reflexionar, pensar, meditar. Y quisiera invitarte nada más a un momento de reflexión ahí donde estás, inclinando nuestro rostro delante del Señor. Si Dios ha hablado a tu corazón de alguna manera, si te ha advertido sobre ciertas cosas, quisiera que tomemos este tiempo, un minuto nada más, ahí donde estamos. Oremos al Señor. Si hay algo que el Señor ha mostrado en tu vida y en la mía referente a estas cosas, pidamos al Señor que nos ayude. Confesemos al Señor y arrepintámonos delante de Él. Oramos. Amado Padre, te damos a ti gracias por ser nuestro Padre misericordioso. Padre, gracias por la disciplina, por la amonestación que muchas veces tú nos permites atravesar. Porque tú nos amas, es porque eso mismo nos lleva a pensar en la corrección que tú nos dejas experimentar, y te agradecemos por eso, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, somos débiles. Reconocemos nuestro pecado delante de ti, Señor, y rogamos que tú nos limpies. Rogamos, Señor, que podamos tener siempre delante de nosotros, delante de nuestros ojos, a ti en primer lugar, pero que nuestra meta sea la bienaventuranza de vivir una vida de confesión delante de ti, porque no es necesariamente que no vamos a pecar jamás, pero tú nos has llamado a ser fortalecidos, a corregir nuestras rebeliones delante de ti, solamente confesando, arrepintiéndonos, diciendo lo mismo que tú dices acerca del pecado. Te damos gracias porque tú nos das una vida restaurada. Tú nos salvaste por Cristo para vivir vidas que sean luz a este mundo en tinieblas. Tú nos has rescatado para proclamar el Evangelio, no solo con nuestra boca, pero con nuestros actos, con nuestra vida. Y Señor, te rogamos que tú bendigas a tu iglesia, que la fortalezcas para honra y gloria tuya. Te lo pedimos todo agradecidos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.